Imagínate ser uno de los viciados más grandes en los videojuegos, ya sea en Forza, en Fortnite, en Apex o en Genshin Impact, y que este juego se vuelva realidad. ¿Tú qué harías? ¿Cómo usarías el conocimiento de los juegos en la realidad o simplemente perderías el tiempo? Pues esto es lo que pasa en el manga del novato del máximo nivel. Un jugador muy pero muy chetadísimo, con mucho conocimiento, que se la pasó más de 10 años jugando un videojuego, se pase a la vida real. Nitofama presento. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la transmisión que hicimos hace unos días, del capítulo 1 hasta el capítulo número 10. Uno de los juegos más viciados que ha salido en el mundo de la realidad virtual. Para nuestro protagonista, un juego basura, un juego que no es divertido, que está desequilibrado, llamado La Torre de las Pruebas. Después de dedicarle más de 10 años al juego, nuestro protagonista con 27 años por fin va a dejar el mundo del gaming y va a conseguirse un trabajo decente. En este mundo el prota es un streamer de comida coreana, pero ya ha perdido realmente la esperanza. La Torre de las Pruebas, después de una actualización, apareció en todo el mundo. Con ello sus ítems, y a consecuencia de lo mismo, algunos humanos pudieron conseguir habilidades especiales. Nuestro protagonista, después de enterarse de todos estos acontecimientos, decide ir a uno de los eventos del juego, donde consigue matar a uno de los jefes de evento. Con ello pasa al Salón de la Fama anónimamente. Tras haberse chetado poquito con algunos ítems que agarró en un museo, algunas réplicas, por fin se abre la puerta del primer piso. Nuestro prota Jin se dirige a uno de los laberintos secretos, donde lo siguen otros curiosos. Ellos lo invitan a unirse y acabar juntos el laberinto. Nitofama. En eso Jin se da cuenta que lo estaban siguiendo. La líder del grupo, llamada Park, lo saluda, pero Jin obviamente medio desconfía y usa su habilidad del ojo de la verdad para saber las verdaderas intenciones del grupo. Jin descubre una gran habilidad llamada Comuna, que la líder del grupo tenía y que le podía servir más tarde. La habilidad Comuna puede volverse naturalmente amigable a todos los extraños y puedes borrar esos sentimientos de incomodidad a un desconocido. La condición de copia para tener dicha habilidad es actuar junto a Park durante al menos 240 horas. Una vez pasen esas horas, no debe haber nadie cerca para poder copiar la habilidad. Todos los integrantes se habían presentado ante Jin. El Parhana, la líder del grupo, intenta usar dicha habilidad de Comuna, pero al ver que no tiene efecto con Jin, se queda asombrado. Al último, de la nada, se cierra el laberinto. Jin revela que el laberinto o la mazmorra cambiaba a intervalos de tiempo en el mapa, por lo tanto no iban a poder salir de ahí hasta que Jin decidiera irse de ahí. Todos los integrantes entraron en pánico, le reclamaron a Jin por el hecho de no haber avisado esta información, pero Jin obviamente les contesta: yo nunca los obligué a que me siguieran, me siguieron por su cuenta. Todos estaban frustrados, con terror, furiosos con Jin, cuando de la nada uno de los integrantes del grupo es matado brutalmente por un minotauro. Pero para Jin era un simple juego de niños. Este jefe de piso para Jin nomás era esquivar y esquivar. Dicho esquivamiento te daba un estatus oculto de ruptura. La habilidad de ruptura era una de las mejores para poder crecer en el nivel 1. Cada ataque esquivado te daba un aumento de 0.05% en tus estadísticas. Jin planeaba estar en el laberinto más de un mes hasta que llegara a su meta. La líder del grupo, Parhana, pensaba que poco después de terminar el laberinto podrían matar a nuestro protagonista. Solo imagínense la cara de miedo al ver que Jin esquivaba los ataques del minotauro mientras la mayoría de sus compañeros estaban muriendo lentamente. Después de un buen rato esquivando al minotauro, nuestros protagonistas se escapan para descansar para el siguiente día. Al final, en el grupo solo quedaron dos personas, Parhana y una persona X que va a morir en días después. El prota al final hace un trato con estos dos.
Jin promete protegerlos y sacarlos de ahí en los 30 días que les quedaba, pero sí le daban ciertas monedas. Jin obliga a los otros a ir por comida y buscar cosas para poder dormir. Esto lo estaba usando como excusa para comprar ciertas cosas en la tienda y nadie lo viera, porque la realidad era que no confiaba nada en ellos. Jin siempre compra cosas que parecen que son inútiles, pero cuando las fusiona con otros ítems se vuelven con mucha utilidad. En este caso compró cartas de tarot encantadas, un fragmento de llave de bronce, un fragmento de una rueda de madera y un pergamino de refuerzo de la lotería. Con esto, la fusión que se creó con estos ítems fue la diosa de la suerte incompleta. Esta aumentaba el estatus de suerte al máximo durante 10 minutos. Sin embargo, al estar incompleta, habrá una restricción de rango S. Después de obtener dicha probabilidad, Jin logró cambiarlo al 100% de éxito. Con esto obtiene una daga antigua de nivel 10. Al ser el primero en crear un objeto de nivel 10 en el servidor coreano, obtiene 5000 monedas y se publica en el Salón de la Fama. Los otros sobrevivientes en el día número 10 se le estaban pasando fatal, solo escapaban del Minotauro, que los perseguía cada rato. La líder Park estaba seguro que era a causa de Jin, pero no podía hacer nada, ya que no sabía cómo salir de ese laberinto por ella misma. Cuando Jin estaba dormido, los dos planeaban en matarlo. Era la desesperación que sentían, o tal vez el miedo de que él los matara primero. De cualquier manera, la líder Park ya le había avisado a un gremio, para ser más exactos al gremio de los cuervos, en donde estaba su hermano mayor, pero ellos todavía apenas estaban tratando de buscar en dónde estaba ese lugar. Al final los dos deciden matar a Jin. El primero lo quería matar con un piedrazo mientras Jin dormía, pero la líder Park lo convence que la mejor opción es envenenarlo cuando éste esté comiendo, para que Jin no sospechara. Por suerte, su hermano le había mandado un veneno tan fuerte que hasta podría matar a un jefe de piso. Jin despertó normal. Parece que no se había percatado del veneno que tenía en su comida. Hasta esa vez despertó con un poquito más de hambre, porque se sirvió otro plato más. La líder del grupo, al ver que realmente se lo había comido, estaba demasiado feliz, pensando que ya se había escapado del sufrimiento, cuando de la nada su compañero de al lado se puso todo rojo y ahí se notó quién realmente había comido ese veneno. Cuando Jin se sirvió un poco más, debido a sus habilidades, cambió su plato al momento de que los dos estaban medio distraídos. Ahí les echó en cara el hecho de que estaban haciendo una transmisión ilegal para hablar con el gremio de los Cuervos Negros, ya que solo se podría usar dicha habilidad de transmisión cuando se estaba peleando con un jefe de piso. Después de ser reportados, para todos los que estaban viendo dicha transmisión se les quitó el anonimato, no podrían ver videos por más de un mes, y si los atrapan por segunda vez serían baneados permanentemente. Después de dicho acontecimiento había llegado la hora donde aparecería el Minotauro, y Jin ya estaba negando el hecho de ayudar todavía a la líder Park del grupo muerto. Aparte que ya se había cumplido la condición de copiarle la habilidad de comunión. A Jin ya no le servía de nada seguir protegiéndola. Ella desesperada le dice: mi hermano está en el gremio de los Cuervos Negros, cuando de la nada atacó el Minotauro. Después de una larga batalla, el Minotauro saca su furia real. Entra en modo Berserker del nivel 10. Esto aumenta su poder de ataque, la velocidad de ataque al Minotauro. Adicionalmente aumenta la inteligencia, donde este mismo ya podía hablar. Se convierte en un monstruo de clase jefe que tiene habilidades del nivel 10. Después de una de las batallas más épicas de Jin versus el Minotauro, el prota se nos muere. Bueno, la realidad es que Jin termina con la batalla acabando con el Minotauro. Después de esto, Jin se pregunta qué va a hacer con Park. Él le hace una propuesta. A partir de hoy estamos contratando pasantes en la empresa, pero ¿qué me puedes dar tú para entrar a esta empresa? Park le ofrece el anillo de Braham, ya toda desesperada. El anillo de Braham es uno de los mejores ítems que puedes conseguir en el primer piso, y ella se lo iba a poder entregar a Jin a cambio de su vida.
que dicho anillo estaba a manos del gremio de los cuervos negros. Cuando Jin usa su ojo de la verdad para confirmar que es cierto lo que dice, le dice: felicidades, acabo de ser aceptado como pasante de mi empresa. Las condiciones para ser el pasante de esta empresa es que no ganabas dinero y donde lo llamara Jin tendría que ir sin importar qué tan lejos o qué estuviera haciendo. Con esto, Jin cierra un contrato con la habilidad Estigma de Alma. Con esto se cierra con un contrato con una habilidad llamada Estigma de Alma. Después de 30 días, los dos por fin salieron del laberinto. Obviamente, la derrota del Minotauro, que se había convertido en jefe de piso, se publicó en el Salón de la Fama. A cada uno se le fue dado 5,000 monedas, pero Jin se las quitó todo a Parjana. Después le pidió que consiguiera dicho anillo en 3 días, si no se cancelaba su contrato. Ya habían pasado más de 30 días, el mundo había cambiado y tuvo que haberse adaptado a la Torre de las Pruebas. La mayoría de las noticias eran de los grandes gremios y las increíbles hazañas. Jin, después de investigar un poco, descubre que el gremio más grande es Dajun, que es de Corea. Después de ahí vienen los gremios de Estados Unidos y de Japón. Jin se había percatado de algo. La mayoría de los jugadores y los grandes gremios estaban tratando de acabar los pisos demasiado rápido. Querían derrotar al jefe del tercer piso en tan solo 30 días. Sabiendo que cada uno de los pisos tenía una preparación de 90, o sea que todavía ni era necesario terminar el piso número 1. Esto obviamente era un grave error, porque a medida que fuesen avanzando los pisos aumentarían la dificultad. En algún punto la mayoría de los jugadores expertos terminarían muertos debido a la falta de preparación para derrotar a los grandes jefes. Y los nuevos que quisieran pelear en dichos pisos básicamente no tendrían probabilidades. Sería un desafío para exterminar a la humanidad. Jin no estaba muy seguro de la veracidad de la información que había en internet, entonces optó por buscar a sus dos antiguos colegas, Tianmi Lee y Jian Wan. En dicha reunión con los dos colegas, Jin pensó que al parecer no todo en el mundo era tan malo, que estos dos se parecían mucho a los chicos que había conocido cuando jugaba el juego de la Torre de las Pruebas hace 2 años. Jin, como buen copiador de habilidades, revisó las estadísticas de cada uno. Lin era el señor de las máquinas especializado en batallas a gran escala, y Yeonghwa tenía una habilidad de Genki Taekwondo, una habilidad de cuerpo a cuerpo. Las condiciones para copiar estas dos habilidades eran que cuando los tres lleguen al piso 20 de la torre, podía copiar dichas habilidades. Después de presentarse y platicar un buen rato, Jin sintió que eran las únicas personas aparte de su familia con las que podría confiar. No sentía que lo querían usar como herramienta, como ya había pasado antes. Los dos empezaron a explicar lo que había pasado los 30 días donde estuvo ausente Jin. Hablaron de los gremios representantes de todo el mundo y además hablaron sobre un grupo llamado Main que secuestraba gente y dirigía una fábrica de monedas. Yeon le preguntó: ¿entonces todavía no te has hecho la prueba? Jin responde: ¿cuál prueba? Apareció la prueba de las torres, debido a que la gente comenzó a llegar como loco. Sin embargo, desde el segundo piso el número de muertes había aumentado. Con estas pruebas te podrían dar acceso a niveles super altos o podría ser de rango bajo. Mucha gente iba a estas pruebas con el deseo de querer subir, teniendo esperanza que obtendrían buenas calificaciones donde podrían ser comprados por los grandes gremios. Bueno, Jin se encontraba en dichas pruebas, donde se encontró con nuestra querida Parjana y su hermano Parjana Jin, y también mucha gente de diferentes gremios. Tae, que era una persona superior de nivel 20 y estaba acompañado por Parjana, pero a él no le gustaba cómo lo estaban siguiendo como perros. Este grupito contaba con sus guardias de seguridad, pero el egocentrismo hizo que se descontrolaran y chocaran contra Jin y sus camaradas. El hermano de Parjana, bien engreído, propone darle una paliza por su irrespetuosidad. Afortunadamente para Jin, una de las condiciones para copiar la habilidad del hermano es aumentar al máximo la hostilidad con el objeto. Jin decide darle una lección al hermano de Parjana, rompe sus dedos. Han Jin le dice maldito insecto
Jin le dio un pequeño tropezón para que se calmara. Entonces se acerca King King. Déjalo así. Jin le contesta, no sabía que este tipo tenía una niñera. Con esto Jin activa una barrera. Estos dos en dicha barrera estaban conversando y teniendo una negociación bastante rara. Jin le estaba pidiendo acceso a las mazmorras que tenían monopolizadas a cambio de una información que deseaba. Para que él se asegurara que no estaba mintiendo, Jin le dio una parte de la receta, que era Gains en coreano, que si lo comes crudo hay un efecto secundario, envenenamiento mágico, extracto de Karasai, piedra de luz de la luna y lo más importante, la raíz del mandragora. Esto Kim ya lo sabía, pero se le estaba dificultando encontrar dichos ítems. Jin sabía dónde estaba cada uno. Kim le dijo que si esto era simplemente un juego, lo mataría. Jin, medio molesto, aclaró: debes estar malinterpretando algo mal. El que está dando una oportunidad soy yo. Sacó su cuchillo de nivel 10 y eliminó la barrera. Afuera, tanto sus dos colegas como el gremio estaban a punto de iniciar una pelea cuando los dos salieron pidiendo que se calmaran. El hermano de Parjana no entendía qué había pasado. Seguía insistiendo que le dieran una paliza a los tres, pero Kim lo mandó a callar y que se tenía que controlar, si no Kim tendría que calmarlo y eso no le va a gustar a nadie. Haré que te arrepientas si vuelves a actuar por tu cuenta, ¿lo entiendes? El hermano de Parjana, enojado, deseando la muerte a Jin, pero ya no podía hacer nada. Bueno, al final Jin ya estaba listo para hacer las pruebas, sacó su cuchillo para romper el cristal, pero vio que era demasiado chiquita, entonces se acercó a la más grande que tenían, que era una piedra de grado medio, y de un intento lo rompió. La persona encargada de checar las pruebas quedó sorprendido y le dijo: felicidades, eres de rango S. Informaré a mis superiores enseguida. Jin le propuso que dicha información se lo pospusiera una semana. El encargado aceptó, aunque la realidad es que no le quedaba de otra. Después de dicha prueba, se acerca a Parjana, dándole el anillo que le había prometido, el anillo de Abraham. Park le pidió que le quitara el contrato, pero Jin dijo que no lo haría y dependiendo de sus acciones se lo iba a quitar. Tocaba hacer la segunda prueba, que era ir a una mazmorra y limpiar alguna parte de esta misma. La mayoría de la gente iba a pelear con ogros y orcos, que era lo más fácil del juego, pero Jin iba a una de las partes más oscuras del primer piso. Desde que salió el juego de la Torre de las Pruebas hasta ahora, que estaba en la vida real, nadie lo había logrado, un dominio que nadie había despejado. Jin sabía que no podría bajar tan fácil por ser un rango F, entonces se dirige a las mazmorras en modo de encubierto, como un simple carga equipaje, ya que los dueños de esas mazmorras no lo dejarían entrar por ser de nivel bajo. Jin estaba sorprendido de que uno de los principales incursionistas que había ido del gremio de Bajaelt era de tan solo nivel 14. Si bien el prota era de nivel 1, era porque él lo quería y estaba esperando para usar esta ventaja en otro momento. Jin no podía creer que el líder, uno de los gremios de top 10, tan solo fuera de ese nivel, y tampoco sabía por qué iban tan confiados. Jin, poco después de estar en esa mazmorra, vio a una persona con un símbolo de una minoría de élite de Europa, alguien de armadura plateada. No entendía cómo alguien de élite estaba en una mazmorra tan miserable. El caballero plateado se le acercó a darle un tarro de agua, agradeciendo los esfuerzos de los trabajadores. El caballero era una hermosa dama de cabello rubio, que sentía una pequeña curiosidad a nuestro protagonista. Era la hija menor de la familia europea, Teresa, la Santa de Ámsterdam. Su habilidad era refuerzo divino, toque bendito, y las condiciones de copia era que Teresa tenía que sentir que su vida estaba al borde de la muerte. Jin no estaba seguro cómo crear una situación de riesgo, pero estaba decidido a robar esa habilidad. El grupo de aventureros seguía limpiando la mazmorra, pero cada vez caen más de sus camaradas, y para acabarla de rematar se activa el guardián de las ruinas. El líder estaba muy preocupado, preguntándose quién demonios lo había activado. Como ya no quedaba de otra, tenían que luchar sabiendo que las posibilidades no estaban a su favor.
Al estar al borde de la muerte, necesitaban una ayuda divina, necesitaban a Teresa, que era una de las pocas personas, omitiendo a Jin, que podrían darle una pelea justa a dicho guardián. Todos los aventureros estaban teniendo una gran pelea con los mobs, pero estaban medio sufriendo por el grado de peligro que estos se enfrentaban. Llegó el punto que el líder del grupo había pensado que no había tiempo para ayudar a los jugadores solitarios, que no iba a poder hacer nada por ellos. Ver al líder del gremio llorar, pidiendo auxilio, queda perfecto porque ahí aparece Teresa, peleando con todos los mobs, ordenando que el grupo tiene que escapar de ahí, que ella se iba a encargar de todo. Jin, por otra parte, también estaba peleando con algunos de los guardianes, aunque tenía una cara indiferente, como si fuera cosa de niños. Jin estaba salvando a sus compañeros de nivel bajo. En eso llega Teresa. Ella vio que tenía un cuchillo en la mano y malinterpreta las cosas y piensa que Jin es parte de los enemigos. Jin, medio sorprendido, reacciona a tiempo a uno de los golpes de Teresa. A Jin no le quedaba de otra que vencer a Teresa. Al final, Jin tenía a Teresa en el suelo, teniendo su cuchillo en la cabeza, como si estuviera a punto de ejecutarla, cuando uno de sus compañeros grita: ¿por qué demonios están peleando? ¿Quién fue quien nos salvó? Teresa, con una cara de asombro, no lo podía creer. Se disculpó enseguida y se arreglaron los problemas. Teresa cuenta que había contratado este gremio para poder obtener secretamente el juramento de Peter para una misión futura. Jin le propone que deberían de ir juntos. Después de dicho acontecimiento, las cosas estaban un poquito más calmadas, ya no había guardianes. Después de que Teresa logró persuadir al líder del gremio, Jin y Teresa van juntos a buscar el mapa de Peter. Aunque los compañeros de Jin de nivel bajo no sabían por qué el proto estaba dispuesto a arriesgar su vida, ellos pensaban que lo estaban haciendo por enamoramiento y que si fueran más jóvenes perfectamente serían ellos. Teresa y Jin estaban en un lugar todavía más profundo, donde podrían ver el juramento de Peter, que estaba justo en medio del sarcófago, cuando de la nada les aparece una advertencia de que el señor del pasillo corrupto los estaba observando. Teresa, después de planear un plan de ataque, acaba con todos los no muertos que había en dicha zona, usando su habilidad de caballero sagrado. Jin estaba esperando que apareciera el guardián de piso, el Lich de élite. Seguía peleando y lo derrotó con facilidad. Después de eso vio una persona de lejos, su aspecto, su forma, se le hacía bastante similar a alguien que había conocido en el juego. Veo que eres tú de nuevo. La espada que el sujeto estaba usando era la que se habían robado en aquel museo donde Jin había conseguido el ojo de la verdad. En ese entonces él ya se había dado una idea de quién había podido ser la persona que había robado dicho ítem, pero en este momento ya lo había comprado. El nombre de esta persona era Cheon-Yun, cuya habilidad era canto de espada, espada de alma, y las condiciones de copia era que Cheon creía que él era el más fuerte, que nadie lo podría vencer cuando se trata de la espada. Golpearlo con la espada le tiene tanta confianza hasta que pierda. Jin le dijo: tú eres el Starker psicópata. Cheo miraba con mucha furia a Jin, pensando que ahora sí tendría una verdadera oportunidad para poder vencerlo, que nunca más estaría a sombras de Jin. Jin le contestó que si realmente quería pelear no lo iba a detener. Cheo activa su habilidad de campo de batalla, donde tiene toda la ventaja para poder ganar, una dimensión donde Cheo tenía todo el control. Jin le dice a Teresa: nos vemos luego. Ya aquí en la dimensión del campo de batalla, Cheo por fin ya no tenía obstáculos para pelear contra Jin. En cambio, Jin sabía que la situación se había puesto muy mala, pero en lugar de tener miedo, se emocionó. El anillo que le había dado Parjana a cambio de su vida se había activado. Detectamos que la situación de anillo se ha desfavorado abrumadoramente. Se activa especial. La condición especial de la habilidad fusión se ha activado. Gracias a esto se había emparejado en los niveles de pelea. Era el momento perfecto para robarle la habilidad a Cheo.
Cheo le gritó fuertemente: me estás ignorando nuevamente, no te confíes. Cheo no entendía cómo estaba pudiendo repeler cada uno de sus ataques con una simple daga, sabiendo que Cheo tenía la ventaja. La pelea acabó con una gran derrota de nuevo para Cheo. Cheo, que seguía preguntándose cómo es que no podía ganar, que por qué en el juego y en la vida real siempre perdía, por qué no podía superarlo, simplemente no podía aceptar y tenía que seguir peleando, pero al final perdió de nuevo. Este era ya la derrota 138. Cheo creía que ya era suficiente, pedía que ya lo matara por fin, pero Jin se niega, le dice que se le está olvidando el objetivo real del juego y que en el futuro ocupará de jugadores fuertes y determinados como él y que sería un desperdicio matarlo. Mientras tanto, el grupo donde Jin y Teresa se habían separado se había percatado de una gran percepción de maná. Era un golem de hierro y un vampiro de sangre de alto rango. El cel de sangre se presenta: me llamo Velus y Jinyu es quien gobierna esta mazmorra. Yo soy uno de sus familiares. Velus les dio una gran oferta: pueden venir conmigo o si no, los vuelvo mi comida. Teresa y Jin seguían en lo profundo de la mazmorra. Estos dos estaban viendo que hacían un gran equipo juntos cuando a Teresa le aparece el siguiente mensaje: el dueño de la mazmorra te ha invitado. Si quieres salvar a los miembros de la excursión, ve a la habitación del interior. Si acepta la misión, todos los monstruos y trampas de la última habitación se detendrán. Teresa estaba sorprendida que todos habían sido tomados como rehenes. Ella planeaba rescatarlos, pero no sabía si podía lograrlo. ¿Qué pasaría si Jinyu solo juega con Teresa? No era posible hacer nada por su equipo. Se lamenta por no haberse quedado con ellos. ¿Habría sido diferente si se hubiera quedado? Eran las preguntas que se hacía Teresa. Cheo a estos asuntos ya no le importaban, ya era hora de que se retirara, pero antes de irse se acerca a Teresa. Escucha, este tipo es un ser humano egoísta, sin honor. Es una de las razones por la cual lo quiero matar, pero te garantizo una sola cosa: es la única persona que puede derrotar a Jinyu en estos momentos. Y procede a retirarse. Teresa, después de escuchar esas palabras, solicita un contrato como compañero a Jin. Jin le contesta que su pago inicial no es muy barato, pero Teresa, sin importar los costos, decide aceptar los términos y se van juntos a matar a Jinyu. Estaban enfrente de la puerta, que emitía una gran cantidad de maná. Parecía irreal que un lugar como este existiera en un piso tan bajo. Jin le dice: la batalla no siempre lo ganan los más fuertes. Teresa le pregunta: ¿tienes algún plan? Jin le responde: solo una cosa, no importa lo que pase, debes creer en mí. Y los dos entran. Sin duda era un castillo de un jefe de alto rango. Finalmente habían llegado. Como esperaban, Jinyu estaba sentado en su trono. Jinyu dice: ya me estaba cansando de esperar. Jin contesta: la gente está a salvo. Y Jinyu le dice: velo por tus propios ojos. Jinyu los habían invitado por el olor que emanaba el prota. Era una dulzura que nunca había olido antes, que no se comparaba con los humanos comunes. Jin estaba alterado y sorprendido a la vez, ya que solo lo habían invitado para ser un recipiente de sangre. A todo esto, el verdadero nombre de Jinyu era Alice. Jin actúa de una forma más calmada, haciéndole una mejor propuesta que le puede dar algo más que su dulce sangre. Procede a inclinarse y Alice le dice que para ella no hay nada más preciada que la dulce sangre. Jin contesta: ¿estás segura? ¿No quieres tu libertad? El ambiente de la sala se había vuelto bastante tenso. Todos los perros lacayos de Alice empezaron a gritar: ¿cómo te atreves a decir esas palabras? Te mataré, te haré pedazos. Alice responde: tienes que hacerte responsable de lo que está diciendo. Jin estaba bastante seguro de sus palabras. Le confiesa que él es un Main. Los Main solo estaban por dinero, por venganza o creencias personales. Son quienes le dieron la espalda a la humanidad. Ellos muchas veces impiden que los jugadores suban a la torre. Alice no sabía si creer en verdad en Jin y tampoco si de verdad era un Main.
Teresa estaba muy confundida por lo que estaba pasando. Al ver cómo todos los lacayos se estaban poniendo tan agitados, Teresa ya ni sabía qué pensar. Alice al final le desagrada la idea de que su dulce sangre sea un Mine, pero no queda de otra que matarlo. Hace un ataque de sangre. Jean no parecía que se moviera, pero cuando estaba a punto de morir, Teresa activa sus defensas. Sin embargo, Alice odiaba a la divinidad. Alice le estaba preparando un ataque todavía más grande que hasta la misma Teresa no podría defender. Cuando de la nada Teresa recibió un ataque por la espalda. Era Jean, que lo había apuñalado. Teresa estaba muerta. A Alice le hacía bastante interesante el hecho de que Jean había matado a su compañero a pesar de que ella lo había salvado. Alice le dice: eres bastante genial para ser un humano. Entonces ella le estaba creyendo un poquito más. Jean le dice: para poder engañar a la barrera que te tiene encerrada, te preparé este anillo. Si sellas tu alma en este artículo, la barrera te dejará salir. Jean, desde que había empezado el juego en la vida real, había renunciado a recibir experiencia para este momento. La razón por la cual seguía en el nivel 1 era por la habilidad de transferencia de alma, que no se podía usar al menos de que estuvieras en el nivel 1. Jean le pregunta a Alice: entonces, ¿qué harás? Ella no confiaba completamente en él, así que le ordena a sus lacayos que si pasaba algo más, mataran a Jean y que destruyeran el ciclo mágico. Con esa condición, Alice entró al círculo mágico. Alice acepta la transferencia. Poco después le pareció un lugar acogedor. Me alegro que pienses eso, porque este va a ser tu hogar a partir de ahora. Entonces se activa una habilidad llamada Bendición de Estrella. Era Teresa quien había revivido. Bienvenida de vuelta. Jean sabía que Teresa iba a revivir, aunque ahora que Alice no estaba, la situación no parecía nada agradable, ya que todos sus lacayos estaban ardiendo en furia. Velus empezó a atacar con todo. Teresa se concentró en sacar a todos los rehenes, mientras Jean peleaba con los vampiros restantes. Jean sabía que desde el momento que había sellado a Alice, sus lacayos perderían la ventaja. El líder del grupo estaba viendo a un ser más poderoso que Teresa, que ocultaba su rostro. Teresa le confiesa que por pura casualidad lo conoció, pero que sin él no iba a poder rescatarlos. Jean, al final de cuentas, pudo acabar con los vampiros. Teresa: en verdad pensé que me habías traicionado y realmente moriría, y nunca esperé que fuera por las manos de mis aliados. Al final Jean le contesta: pero lo logramos, ¿no? Después de eso se cumplió la condición. Salvaste la vida de Teresa. Duela de la habilidad de Bendición de Estrella. Se copió la habilidad con éxito. Teresa por una parte estaba llorando, preguntándose cómo Jean sabía que iba a resucitar. Para poder calmar un poquito el tema, Jean le propone que tomen algunas reliquias del palacio. Muy descaradamente, el líder del grupo, que había sido rehén, le dice: la propiedad de todos los artículos obtenidos pertenecen a nuestro gremio. En eso Jean le contesta: todavía no te basta que te salve la vida, ¿todavía pides la recompensa de la ruina que yo limpié? El líder dice que le dará una recompensa monetaria. Jean entonces dice que tome los objetos en el palacio. Jean sabía que esto pasaría, pero para poder tomar los tesoros de los jefes tenías que matarlos primero. Sin embargo, Alice no estaba muerta, solo estaba sellada. El líder del grupo tomó un objeto, un fragmento de la varita de Merlín. Como era de esperarse, se le puso una maldición. Teresa solo quedó asombrada por lo que había pasado, pero al final Teresa y Jean salieron juntos de la mazmorra. Afuera de la torre estaba una gran prensa esperando a los incursionistas. Cuando salieron, todos estaban asombrados porque habían limpiado las ruinas del piso 1. Todos se preguntaban quién había sido el líder de la incursión que había vencido al jefe. En eso, todos apuntaron a un pelón de rojo, quien era el líder del grupo que anteriormente había tomado el fragmento de la varita de Merlín. Y esta era la consecuencia de haberla tomado sin haber matado al jefe.
Teresa aclaró la situación. No fue el líder del grupo quien limpió las ruinas del piso 1, sino todo fue hecho por él. Salió un caballero con una máscara. Era Jin en modo anónimo. Habían pasado unos días, pero Jin estaba sorprendido cómo había reaccionado las personas luego de haber limpiado las ruinas del piso número 1, y se alegraba de haber usado la máscara. Teresa también ya le había prometido que guardaría el secreto de su verdadera identidad. Bueno, al final se puso a hablar con Alice, a quien tenía capturado en el anillo. Alice le dice: ¿cómo te atreves a meterme en tu oscuro y maloliente bolsillo? Humano, ¿sabes quién soy? Jin empezó a girar el anillo con todas sus fuerzas. Alice le seguía diciendo: los vampiros nunca olvidamos el rencor. Jin le contesta: ¿de verdad? Alice le dice: ¿no estarás pensando en volver a hacer eso? Te ordeno que ya te relajes. Jin le dice: para ti, que no conoces el lugar que te corresponde, te daré una lección. Procede a girarla con todas sus fuerzas durante más de 3 horas. Deja de llorar y sal de ahí. Entonces Alice salió finalmente. Decía: es hora de tomar mi venganza. Te devolveré la humillación que me hiciste. Cuando se da cuenta que estaba más chiquita de lo normal, Jin solo había materializado una pequeña parte de la gran Alice. Ahora solo podría usar el 1% de su poder real, pero seguía siendo más fuerte que un vampiro ordinario. Alice no paraba de llorar. Jin con sus palabras le dice: lo que te dije en las ruinas no eran palabras vacías. La libertad que realmente deseas te la daré. Alice, ¿qué quieres decir con eso? Entonces Jin le dice con palabras muy serias: Alice von Aratapsia, si me ayudas a eliminar a todos los que te traicionaron, yo te ayudaré a recuperar la posición de jefe de la familia Ataraxia. Ya en otra escena, Jin estaba pensando que no era su problema si un gremio grande estaba monopolizando todo, pero intentar matarlo no podía pasar eso. Procede a destruir las puertas del gran edificio. Acabó con todos los guardias hasta que llegó a lo más alto del edificio. Ahí se encontraba el jefe del gremio y el hermano mayor de Park. Jin fácilmente sacó de la pelea al hermano de un puñetazo. Se dispuso a hablar con el jefe, pero este no entendía con palabras, así que no quedaba de otra que optar por la otra manera. El jefe le estaba diciendo que él tenía en su posesión a más de 50 rankers, aunque no estaban en esos momentos. Si lo llegaba a matar, todos ellos irían tras Jin a vengarse y nunca lo perdonarían. Jin le propone que el que sea el último en vengarse del jefe va a ser él y que lo perdone, y procede a lanzarlo por un edificio. Y le dice al hermano de Park que la única razón por la que seguía vivo era por su hermana, y será mejor que te alejes de mi vista y que mueras de manera natural. Después de eso, Jin grita: alto ahí. El que se está haciendo el muerto, levántate. Si me demuestras que eres lo bastante útil, te dejaré vivir. El pobre muchacho inició presentándose. Era Kim Hee, de 26 años, estaba a cargo de la gestión de negocios generales del gremio de los Cuervos Negros y se especializaba en informática y contabilidad. Jin decide que a partir de ahora, Kim manejaría al gremio de los Cuervos Negros. Kim no estaba muy seguro de que sus demás compañeros lo seguirían. El hecho de que un secretario acceda a la posición más alta de repente no tenía sentido. Jin le dice que no tenía que preocuparse, que él le conseguiría a alguien para que se ocupe de sus problemas. Todos los integrantes del gremio, al enterarse de que su líder había sido asesinado y que ahora él estaba a cargo, llegaron con furia para pelear. La persona que se le había encomendado encargarse de esos problemas era Alice, quien es una persona con poco temperamento. Por lo tanto, Kim tenía que cuidar de cómo tratarla. Luego de que Alice acabara con un pequeño grupo de rebeldes, destruyendo un poquito el edificio, se resolvieron los problemas. Habían pasado 2 meses desde la aparición de la Torre de las Pruebas. El orden mundial había cambiado drásticamente. Las personas se habían adaptado a los grandes cambios que hubo. Había llegado el momento donde Jin le tocaba monopolizar todas las grandes mazmorras. Jin estaba viendo el certificado que había sacado.
Todo lo tenía en F. Cuando se acerca Yeon Teami, los dos compañeros con los que jugaba hace 2 años. Aparte de ellos se acerca Alice y el nuevo jefe del gremio, Kum, que había sido puesto por Jim obviamente. Jin y Alice empiezan a discutir por el hecho de que Alice destruyó un edificio por solo una provocación. Después de eso se fueron a cazar y se despidieron de los chicos. Como todavía no estaba disponible el 4º piso y la mayoría de las mazmorras estaban controladas por los grandes gremios, Alice no estaba segura a dónde irían, pero Jim conocía un sitio perfecto. Jin quería probar las habilidades que le había copiado a Teresa. También hace que Alice pelee con algunos bichos. Si bien se niega al principio, no le queda de otra porque si no recibiría un castigo. Jin estaba haciendo todo esto para por fin agarrar experiencia y subir de nivel, ya que se había contenido hasta ahora para poder tener a Alice en sus manos. Estaban reunidos los líderes de los grandes gremios discutiendo cómo pasar al 4º piso. Decían que si bien el jefe del 3er piso era mediocre, no lo podían vencer por la cantidad de estatuas de hierro que tenía. Luego de no llegar a nada, los grandes gremios empezaron a discutir. Afortunadamente, el que parecía ser la cabeza de la reunión los paró. Nos hemos reunido aquí para resolver los problemas y no crear más. Ayer recibí una llamada de los Mine. Tan solo con una condición nos van a ayudar. Todos en la sala gritaron de la conmoción. Los Mine eran buscados por todos los gobiernos y sería una desgracia que fueran ayudados por ellos. De ahí aparece el líder de los Mine. Tienen mucho orgullo. Saben que no van a poder hacerlo solos. Uno de los líderes de los gremios atacó. ¡Maldita basura! El líder de los Mine les pidió con calma que primero escuchen la propuesta, que tal vez así aceptarán cooperar con ellos. Nosotros tenemos el poder de vencer al jefe del 3er piso. Uno de los grandes líderes de los gremios, de una forma agresiva, le preguntó que cómo era posible eso si no tenían menos de 100 integrantes. Entonces el líder de los Mine activa la habilidad Cementerio de Tumbas Negras. Gracias a esta habilidad podría usar a todos los muertos que habían en el mundo si era necesario. Todo esto era posible gracias al bastón de la codicia y la habilidad de nigromancia. Si bien algunos de la junta estaban dudando si aceptar la propuesta, otros estaban convencidos de que no quedaba de otra. Incluso Teresa, aunque por otra parte tenía en su cabeza que si Jin estuviera ahí, las cosas serían muy diferentes. Cuando de la nada recibe una solicitud de videollamada desde el exterior. Teresa aceptó dicha videollamada. Era Jin preguntando si estaba bien, si había subido de nivel, preguntas comunes entre colegas. Cuando se dio cuenta de la situación que estaban pasando en la reunión, el jefe de los Mine le pide que no se esconda detrás de una pantalla. Es entonces que Jin hace una videollamada colectiva, ya con la máscara puesta. Todos, al ver que era el desconocido que había limpiado las ruinas del piso 1, quedaron asombrados. Era el supernovato que sin ayuda pudo despejar las ruinas del piso 1. El novato que todos los grandes gremios querían reclutar estaba frente a sus ojos. Todos los gremios grandes estaban aliviados de haber podido encontrarlo al final. El líder de los Mine le dijo que esto era muy diferente que simplemente limpiar las ruinas del piso 1, que estaban hablando de un jefe de piso y que era superior al 1. Jin le preguntó que si realmente el viejo lo podía hacer. El jefe de los Mine, con una confianza tremenda, le respondió que obviamente con una buena cantidad de muertos vivientes todo se puede lograr. Y también añadió que la mayoría de los jefes del gremio estaban de acuerdo con él. Jin estaba muy impresionado. Es cierto, pues yo lo veo muy imposible con ese bastón falso. Es bastante obvio que simplemente lo hiciste con 2 ítems, con el corazón santo y un uniforme de prisión con aceite de santo. Y para rematar, el bastón real tiene una gema roja incrustada bajo el cráneo, añadiendo que todavía no era posible crear ese ítem con solo 3 pisos desbloqueados. Después se fijó en la calidad de los esqueletos, que eran muy malos y que no durarían ni una media hora.
Parece que el viejo jefe de los Mine planeaba abandonarlos ahí después de obtener algunas monedas y algunos objetos cuando todos estuvieran en la confusión. El viejo solo respondió: bastardo arrogante, se arrepentirán de no haber aceptado mi oferta. Después de que el viejo se fue, Jin les pidió que lo dejaran en sus manos, que él se aseguraría de que no tuvieran que unirse con los bastardos humanos demoníacos. Todos en la reunión aceptaron, aunque no estaban seguros si lo iba a lograr, pero era una oportunidad de que el desconocido se uniera a su gremio. Los jefes de gremio le ofrecieron muchos tipos de recompensa, aunque Jin, que solo lo estaba haciendo por una persona que consideraba una apreciada camarada, refiriéndose a Teresa. Aunque las verdaderas intenciones de Jin eran poder subir de nivel, como los grandes gremios tenían monopolizado todas las mazmorras de pisos inferiores, pensó que esta era una oportunidad para poder subir más y además derrotar a un jefe de piso también haría que sus estadísticas subieran mucho. Mientras Jin estaba hablando por videollamada, Alice tuvo que encargarse de todos los mobs por ella misma. Ella se estaba quejando de que ellos dos habían hecho más un contrato de esclavitud, y Jin le dijo que estaba hiriendo sus sentimientos, que hasta pensaba comprarle un suplemento de maná. Alice le contesta de modo irónica que no había manera de que un simple suplemento de maná lo llenara realmente, y como ya estaba un poco débil tendría que recuperar fuerzas. Jin se dio cuenta y le dijo: oye, cálmate, Alice. Empezó a gritar: loca, he dicho que esperes. Aunque Alice no le hizo caso y al final le chupó el cuello a Jin de todas maneras. Después de eso, Alice vio que Jin había hecho muchas compras inútiles, o bueno, eso parecían. De ahí todavía bajaron a lo más profundo de la mazmorra. En lo profundo de esta mazmorra, Jin se encontró a un jefe de piso superior, el sabueso que vaga por el desierto. Alice sabía que este tipo era muy poderoso y le propuso que ella se podría encargar del sabueso. Jin obviamente no quiso y le pidió que solo observara. Jin quería enseñarle con qué clase de persona había hecho un contrato. El sabueso inmediatamente activó su habilidad de juicio de Ananis. Antes de seguir con la historia, las condiciones de copia de la habilidad del juicio de Ananis eran destruir el recipiente que contenía la conciencia de Anubis, o sea el sabueso, agotando la paciencia de Anubis. Si se agota su paciencia, Jin tendría la habilidad para hacer las preguntas más poderosas del mundo. La habilidad de juicio de Anubis había iniciado. No importa si la pregunta era un sí o un no, con responder las preguntas se activa. El sabueso hizo su segunda pregunta: viniste por la colmena, ¿verdad? Jin le responde: así es. ¿Por qué más vendría a este lugar? Me puedo hacer muy rico. El sabueso entonces le responde. El sabueso entonces le hace su última pregunta: ¿crees que puedes venir a mi territorio y seguir vivo? Jin le responde: hay que arriesgarse, la vida es un riesgo. Se escucha y se pone un texto diciendo: el sujeto ha completado la última pregunta, se ha cumplido todos los requisitos. Se desencadena el juicio de Anubis. Con esto, a Jin se le había quitado el 50% de sus estadísticas y el uso de habilidades y habilidades únicas estaban selladas durante 1 minuto. Entonces el sabueso, para poder pelear con Jin, puso a un representante. Era una mantis gigante. Jin en esos minutos sacó un gran fino que reproduce música hasta que termine una batalla. El sabueso estaba muy confundido y empezó a irritarse debido a que el prota empezó a bailar en medio de una pelea con la mantis. Después de que pasó 1 minuto, ya por fin se le había quitado el castigo de sus habilidades, por lo tanto Jin podría luchar libremente. Empezó a despellejar a la mantis hasta el punto de que ella misma deseara morir. Alice desde lejos estaba observando. Ella en ese momento realmente pudo creer que él podría darle la venganza que tanto deseaba. Bien. Después de un buen rato de tortura, el juez Mantis había caído. El sabueso no podía creer que su gran guerrero había caído tan fácilmente. Por otra parte, Jin había subido de nivel
y ahora también podría usar la magia del príncipe Feltarus, que era básicamente magia de hielo. Dato curioso, eso no se podía hacer hasta llegar a un nivel medio de la torre. Era una adquisición inesperada. El sabueso admitió que no era un humano común, pero si realmente quería pelear con él. Jin entonces le respondió: ¿pelear? Sé sobre la información secreta del piso 42. Entonces el sabueso comprendió que Jin sabía que ahí solo estaba su conciencia, pero todavía no entendía entonces por qué lo había atacado. Entonces Jin le responde que solo era por diversión. El sabueso dice: ¿divertido? ¿Te parece esto divertido? Y empezó a gritar de furia. El sabueso se puso furioso, le ordenó a todos sus lacayos que mataran a Jin. Jin también contrarrestó todo esto usando sus habilidades. Entonces el sabueso empezó a generar objetos reforzados para que así no pudiera matarlos. Los objetos no podían morir, en lugar de eso solo se multiplicaban. Jin aprovecha y usa su habilidad píldora de gigantificación, un objeto que se especializa aumentando el tamaño de los objetos hasta 10 veces. Jin tenía que esperar un minuto para que se activara dicha habilidad. Entonces empezó a usar un cubo desconocido, donde lo combinó con los objetos que había comprado anteriormente, que eran hierba pegajosa, telaraña de bosque de Canatus, nariz de moquete de otra cabeza gemela. Eran los objetos inútiles que había comprado hace rato. Con esta combinación se había fortalecido el cubito desconocido. Pocos segundos después se había activado los efectos de la píldora. Entonces Jin empezó a decir: para poder enfrentar a un jefe que lidera grandes números se necesitan las píldoras de gigantificación, como sean posibles. Las abejas que estaban encerrados en el cubo desconocido y que se multiplicaban infinitamente, no solo podían copiar su experiencia sino también sus ítems. Jin había logrado sus preparativos para la batalla con el jefe de tercer piso. El sabueso estaba sorprendido, no podía creer lo que estaba viendo. Ya no había duda de que el plan de Jin había funcionado. Desde el principio estaba tratando de provocarlo. El sabueso procede a romper la colmena y explota de ira. ¿Cómo te atreves a insultarme? Tienes que ser tú quien suba hasta el piso 42. Cuando llegues, seré yo quien juegue con tu ineptitud. De ahí Jin destruye el recipiente del sabueso. Se habían cumplido las condiciones, había obtenido la habilidad del juicio de Anubis. El juicio de Anubis eran hacer 3 preguntas. Después de que el sujeto respondiera a las 3 preguntas, se reducen las estadísticas hasta un 50% y limitan la activación de habilidades durante 1 minuto. Esta habilidad solo se podría usar una vez por sujeto y no se debía de abusar de dicha habilidad, porque si no se provocaría la ira de los dioses egipcios. Alice no comprendía qué había pasado, pero habían ganado al final de cuentas. Jin estaba analizando sus estadísticas y todo lo que había subido cuando de la nada recibió una llamada. Era Cheon-yo, el loco que no sabía perder. Él básicamente lo estaba invitando a un baile que la asociación de despertados estaba organizando. Decía que no se podía negar, ya que él tenía una invitación al mercado negro. Y pues hasta aquí la dejamos. Ya llevo más de 1 hora 40 minutos grabadas. Así que muchísimas gracias por si realmente hay gente que lo está viendo. Muchísimas gracias. Es la primera vez que hago un video tan largo y espero que les guste. Regálenme su like así para hacer la parte número 3. De verdad le eché muchas ganas. Mi nombre es NitoFamer y quiero llegar a la meta de 555,000 likes si es posible para hacer la parte número 3. Este video abarca del capítulo número 10 hasta el capítulo número 30. Sin más que decir, mi nombre es NitoFamer y hasta la próxima. Arigatou gozaimashita.